Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. El año pasado, una de mis primeras actividades fue presentar a los cofrades, hace aproximadamente un año por esta fecha. Es para mí un honor volver otra vez este año a tener la oportunidad de estar con todos ustedes. Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, el cofrade mayor, don José Carlos García Gómez. A mi derecha, la ponente, doña Candelaria García Díaz. Y en la izquierda de la mesa, el presentador, don Juan Antonio Pérez Gómez. A continuación, tiene la palabra el cofrade mayor, don José Carlos García Gómez. Buenas noches. Como cofrade mayor de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad La Salle, les doy la bienvenida a estas jornadas cofrades. Con el propósito de dar el protagonismo a quien realmente lo merece, brevemente quiero agradecer a aquellas instituciones y personas que han hecho posible que sigamos organizando estas jornadas en el marco de este tiempo previo a la Semana Santa Lagunera. Son el fruto de un esfuerzo iniciado hace meses, durante los cuales la Junta de Gobierno de la Cofradía ha estado trabajando para que hoy sean una realidad. Para ello, damos las gracias, en primer lugar, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, por proporcionarnos cobijo un año más en su excepcional salón de actos, aparte de darnos su apoyo y todas las facilidades organizativas posibles. Ruego haga extensible este agradecimiento a los miembros de la Junta de Gobierno. Al Ayuntamiento de La Laguna, por medio de la concejalía de doña Flora Marrera Ramos, ha colaborado, como en años anteriores, para que en estos días de Cuaresma podamos disponer de los carteles dípticos para publicar e informar a la ciudadanía de este evento cultural. Muy especialmente a los ponentes, doña Candelaria García Díaz, aquí presente, y doña María del Carmen Díaz Domínguez, que estará con nosotros el jueves, para hacer hueco en su agenda de trabajo y sus compromisos. Con toda certeza nos brindarán la posibilidad de disfrutar de las experiencias que van a contarnos, así como de reflexionar y meditar acerca de su labor. Al presentador, don Juan Antonio Pérez Gómez, que igualmente ha aceptado nuestra invitación para dar entrada a la que ellas merecen, y a todos los que se encuentran aquí hoy y a los que vendrán el jueves. También gracias por venir y acompañarnos. Por todo esto cobra sentido cuando personas curiosas como ustedes toman parte de su tiempo para asistir a estas jornadas. Sin más dilación y deseando disfruten de estas jornadas cofrades que con cariño y los mejores deseos hemos gestado para todos los asistentes. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Antonio Pérez Gómez. Buenas noches. Cofrade mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Soledad, vicedirectora de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, conferenciante doña Candelaria García Díaz, señor presidente de la Junta de Hermandades, señoras y señores cofrades de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad. En primer lugar, el agradecimiento a la Cofradía por haberme invitado a ser el presentador. Tengo un antecedente con ustedes. En el 2006, siendo presidente de la Junta de Hermandades, presenté la exposición La Laguna Mística de don Manuel Sánchez Rodríguez y fue un honor para mí en ese bar, lo mismo que ha sido hoy. Tengo que hacer también una mención especial al cofrade José Luis Álvarez por haberme metido en este embolado. Somos compañeros de profesión, somos cofrades y amigos. Doña Candelaria García Díaz nos va a hablar de la experiencia compartida en el taller, una mirada por la evolución de las intervenciones en el patrimonio religioso de Tenerife. Estimados cofrades, hoy martes 6 de marzo, día de San Olegario, quiero saludarlos en esta Cuaresma en la que todos estamos preparándonos para recordar y vivir de forma intensa y consciente la pasión de Jesús y de la cual queremos los cofrades laguneros participar, sobre todo viviendo y celebrando dentro de cada uno de nosotros esa resurrección que Jesús nos ofreció para que nos transmitamos a quien lo necesita en esa esperanza que debemos tener en nuestra vida y camino de cristianos. Los pueblos sin memoria están condenados al olvido. La Laguna necesita conjugar su vocación como cita histórica obligada, como puente entre un pasado brillante, un futuro esperanzador, para no caer en ese olvido insensible,
que destruye la historia, el patrimonio y, en resumen, los propios cimientos de la sociedad. Doña Candelaria García Díaz, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, en la especialidad de restauración pictórica, durante años se estuvo formando en cursos y congresos relacionados con la protección y conservación del patrimonio, al tiempo que adquirió conocimientos sobre la restauración de obras realizadas sobre diferentes soportes. Durante 13 años trabajó como restauradora, integrando el equipo multidisciplinar de una empresa lagunera de restauración, para con posterioridad y siempre como restauradora participar en un convenio de rehabilitación de templos en el Perú. Es a partir del 2003 cuando comienza a trabajar por cuenta propia, realizando importantes restauraciones en el espectro de las obras de arte religiosas insulares. Así, las pinturas rehabilitadas por doña Candelaria comprenden desde el San Felipe Neri de la Iglesia de la Concepción Santa Crucera a los cuadros del antiguo retablo mayor de la Laguna Ermita de San Diego. En cuanto a su labor en el ámbito de las esculturas, de entre las docenas que ha restaurado, todas datadas entre el siglo XVI y XVIII. Cabe destacar al Cristo del Calvario de los Realejos o al Santiago Apóstol del Santiago del Teide. Su labor en la recuperación del patrimonio se corona con el notable trabajo en los retablos de iglesias como San Marcos en Icó, la Peña de Francia en el Puerto de la Cruz, Guadalupe en los Realejos, San Juan Bautista en Arico, San Juan Bautista en San Juan de la Rambla y más recientemente, y hace poco tiempo, en la Catedral de la Laguna con los retablos de Nuestra Señora de la Candelaria y del Señor de la Columna. Doña Candelaria presenta un amplio bagaje que como restauradora ha venido desarrollando en los últimos tiempos. No me corresponde a mí a entrar a valorar autorizadamente la calidad y el mérito de su trabajo de restauración. Entendidos y expertos hay en la materia, a quienes yo me remito de antemano, aunque no pueda dejar de expresar mi admiración por un trabajo tan exhaustivamente realizado. No creo que sea preciso extenderme en estas y otras consideraciones, que desde la misma perspectiva pudieran hacerse. Baste lo dicho para que abramos también el alma a una lectura espiritual y sepamos descubrir la realidad viva de una iglesia que se construye con materiales vivos. La iglesia está más viva hoy más que nunca, pero considerándolo bien parece que en esta todavía por hacer. El trabajo comienza hoy y nunca se acaba, en esta ley de nuestra peregrinación sobre la tierra y el tiempo. Como decía el deán de la Santa Iglesia Catedral, el deán Bencomo, hay que aunar voluntades y combinando esfuerzos dispersos. Sin más dilación, cedo la palabra a doña Candelaria para que nos diserte sobre las experiencias compartidas en el taller. Una obra que se encontraba deteriorada y la han tenido que restaurar. Muchas veces, como ya les digo, eran los propios artistas quienes restauraban sus obras o las del patrimonio que hubiera en las iglesias. Otras veces no han sido profesionales los que han restaurado las obras. Pero también tuvieron esa experiencia de colocarse ante una obra de arte y tomar la iniciativa de ver en qué condiciones las podían conservar de mejor manera, ¿no? Siempre es conmovedor cuando estás tantas horas frente a una obra de arte el pensar en la propia historia de la obra del arte. Cómo fue pensada, cómo fue creada por el artista, por cuántas generaciones que la han custodiado, por cuántas manos han pasado hasta llegar a nuestros días. No siempre han sido intervenciones afortunadas, pero hay que ponerse en el lugar y tratar de entender desde el respeto el porqué de sus actuaciones sobre las obras y el contexto en el que se hacían. Y sobre todo creo que es la conclusión que podíamos sacar, es mirar hacia atrás, conocer el pasado e intentar no repetir, hacer las cosas que se han hecho bien, pero intentar no repetir las que se han hecho mal, ¿no? Para no cometer los mismos errores. La charla la he estructurado en tres momentos, ¿no? Lo que sería el pasado, el presente y, ya les digo, el futuro, a lo que va encaminada la restauración. El pasado. Para intentar que la charla resulte amena, he escogido los casos más llamativos y de las intervenciones más extremas que me he encontrado y que pueden servir de ejemplo de por qué se restauraba, quién restauraba y cómo se restauraba.
¿Quién restauraba? Como ya les decía, podían ser los propios escultores, los propios pintores que restauraban tanto sus propias obras como las obras que habían en las iglesias, en este caso, ¿no? Que es lo que nos corresponde. De entre esos artistas yo he escogido dos que cubren prácticamente todo el siglo XX. Empezaríamos con Nicolás Perdigón Orama, que nació en 1856 y murió en 1939. Trabajó sobre todo a principios de siglo, en ese cambio de siglo, ¿no? Pero sobre todo al principio. Y aquí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estudiar esta obra, que es la Virgen del Rosario de Nuestra Señora de Santa Úrsula Mártir, en Santa Úrsula. Como vemos, no es una restauración puramente, ¿no? Es una transformación. Ha cogido una obra barroca y la ha transformado al gusto de la época. En ese momento lo que estaba de moda eran todas las obras de Esteves, de Luján, era de lo que se había llenado las iglesias y era la novedad, era lo nuevo y lo llamativo. Entonces, cuando se afrontaba una restauración, lo que intentaban era que las obras se asemejaran a ese modelo estilístico que existía en el momento. Entonces, como ya les digo, hoy a lo mejor nos puede parecer una barbaridad transformar una obra de esta manera, pero hay que entender un poco, como ya les decía, ponernos en esa época, ponernos en ese contexto. ¿Qué tiene de bueno? Por lo menos que intentó rescatar, o por lo menos dejar testigos de lo que eran los estofados barrocos que presentaba la talla. También era usual dejar la firma, y no solo la firma, sino toda una serie de oraciones y de ruegos, y toda la imagen está cubierta de todos esos textos. Aquí, por ejemplo, pone: fue presentada para su reforma al estudio taller escultórico de don Nicolás Perdigón, de la Orotava, por su devoto, don Manuel García, y costeada puramente por sus esclavos, hijos de la feligresía del pueblo de Santa Úrsula, año 1900. Todo esto, al fin y al cabo, es lo que les decía antes, forma parte de la historia de la obra. Aunque nos parezca una intervención descabellada, pero ya forma parte de ella, no podemos eliminarla, ¿no? El otro artista importante es don Ezequiel de León Domínguez. Nació en 1926 y murió en 2008. Es impresionante la producción artística de este escultor. Aparte de sus propias obras, de sus propias creaciones, recreó muchas de las obras que se habían perdido a consecuencia de incendios o cualquier catástrofe que él se esmeró en reproducir todas esas obras, aparte de tener su propio estilo y de crear sus propias esculturas. Esta persona formada se licenció por la Universidad de Sevilla, estudió mucho, tenía muchos conocimientos técnicos, conocía perfectamente las técnicas de policromar, de la escultura, conocía las maderas, estaba capacitado para restaurar. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos momentos no había los criterios que existen ahora. Restaurar era dejarlo nuevo otra vez prácticamente. Y no importaba, no se tenía tanto por conservar el original. Lo que se pretendía era simplemente que volviera a estar decente para el culto, ¿no? Y policromaba perfectamente, y muchas cosas son de mucha calidad. Pero hoy en día ese no es el concepto que se tiene de la restauración. Hoy en día lo que tratamos es, sobre todo, de respetar el original, porque es lo que nos va a transmitir toda la información histórica, sus valores estéticos, muchísima información que es, al fin y al cabo, lo que compone nuestro patrimonio. Estas obras son los santos varones de San Juan San Juan Bautista de la Orotava. Están ahora en el taller y salen ahora para Semana Santa. Entonces, restauradas, como ya les dije, por Ezequiel en el año 84, como vemos,
La primera imagen, así es como la imagen llegó al taller. Aparentemente está muy bien, no tiene deterioro, no... ¿Qué pasa? Que cuando le hacemos una foto con luz ultravioleta, podemos apreciar cómo las zonas más oscuras son las que corresponden a los repintes, la barba está repintada, la nariz también, y aquí en la frente también, por ejemplo, ¿no? Ese repinte no se limita a la zona solamente donde están las pérdidas de policromía, sino que pues se extienden sobre la policromía original. No se tenía tanto cuidado. Se repintaba, se intentaba arreglar y dejarlo lo mejor posible. En la bota y en las piernas, así es como llegaron al taller. Empezamos a hacer catas y veíamos que debajo había otra policromía, parecida, pero no es la misma tonalidad que la policromía original. Es un color mucho más claro, las botas son marrones, aquí están de negro. Cierto es que gracias a esas restauraciones han llegado las obras hasta nuestros días, han cumplido su función de conservar, pero cierto es que han desvirtuado las imágenes, las han transformado. También es cierto que hay policromía, de estas policromías, estos repintes que han hecho que a veces son muy difíciles de eliminar. Entonces, también le estamos provocando un daño a la obra al intentar quitarlos, porque es muy difícil eliminarlos sin hacerle daño a las policromías originales. Como ya les digo, hoy en día todo esto descartado por completo, ¿no? Tenemos que conservar al máximo lo que es original. Ahora que ya les he dicho quién restauraba, a ver, no solo restauraban los artistas, es que restauraba cualquier persona que estuviera en contacto con el mundo de las iglesias. ¿Por qué se restauraba? Pues por necesidad. Es que había muchas obras que o les hacían algo o se perdían directamente. Entonces, de mejor o peor forma, aunque esas restauraciones no hayan sido muy afortunadas, pero han permitido que las obras nos lleguen hasta hoy en día, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les puse este caso, yo le tengo mucho cariño, porque es un San José de Guamasa, de mi pueblo. Lo encontraron abandonado, metido en unas sábanas debajo de una mesa de altar, y como ven, el estado en el que se encontraba tenía repintes, totalmente, o sea, en un estado muy avanzado de deterioro. Así es como lo restauramos, ¿no? Bueno, esa intervención que le hicieron, aunque ya les digo que desafortunada, ¿por qué? Porque es una talla del siglo XVII, bueno, posiblemente, ¿no? Es atribuida. Como ven, en esa época los ojos de cristal no existían, se los pusieron. Fíjense aquí en la barba, esta es la barba original, y miren cómo le han añadido tanto yeso, digamos, tantas masillas, que desvirtúan completamente la talla. Aquí, por ejemplo, ven como al ir quitando los repintes aparece el oro debajo, con restitos del estofado que tuvo original, que tuvo que haber tenido, y cómo le iban añadiendo todo tipo de masillas, con lo cual se pierde completamente las líneas de la escultura. Al restaurar una obra, no solo, ya les digo, no solo la conservamos y la dejamos en condiciones para que perdure en el futuro, sino que es que muchas veces las restauraciones arrojan luz sobre la procedencia o sobre la autoría o sobre... Entonces son esos trabajos que a veces son muy interesantes en ese sentido. Cuando conseguimos quitarle todos los repintes y todas las masillas y todos los añadidos que tenía la imagen, nos dimos cuenta de que guardaba similitud, por ejemplo, con esta obra de Lázaro González de Ocampo. Es un San Matías de la Victoria. No quiere decir que se lo podamos atribuir directamente a él, pero sí que guarda mucha relación. Fíjense en la postura de los pies, en el manto, ¿vale? La disposición. Esta cara no se corresponde al San Matías, pero cierto es que obras de Lázaro González de Ocampo, otros San José que hay por ahí, guardan esa estética, la peana. Entonces, resulta que a raíz de ahí pudimos investigar un poco más y hay muchas similitudes. Si le doy para atrás, cuando tuvimos que reconstruirlo,
no podemos inventarnos las cosas y no podemos reintegrar el color de la manera que a nosotros nos guste. Entonces, al poder compararlas con esas obras, pues pudimos ver, por ejemplo, que el estofado pues, presentaba esos restos de ese rojo característico de Lázaro González de Ocampo, el manto tenía pequeños restos de verde. Tuvimos datos solo sobre los que poder basarnos para poderlo reintegrar. Luego les enseñaré más adelante otras en relación al San José también. Y este es otra de las intervenciones, además de las primeras de cuando empecé a trabajar, más problemáticas que me he encontrado, ¿no? Es el San Andrés de la Caleta de Interián. Es famoso, de máxima devoción en el norte, le quieren, es una locura. De hecho, bueno, las fiestas que le hacen, los fuegos. ¿Qué pasa? Que fruto de ese cariño, de esas ganas de conservarlo, de sacarlo todos los años en las mejores condiciones, ¿qué pasaba? Que todos los años le iban dando una capa de pintura. Y se la daban, no se la daban profesionales, sino se la daban la gente pues, que en contacto con la parroquia, que con la mejor de las voluntades, pues al fin y al cabo, pues desvirtuaron completamente la talla, ¿no? Cuando le quitamos todos los repintes, todas las masillas, ya les digo, pues pudimos, a ver, no, estará más adelante, ahora luego les digo. Pues pudimos eso, sacar datos para poderlos reconstruir, tal y como era originalmente. Otra imagen también muy bonita y que estaba muy deteriorada y muy intervenida es la Virgen de los Ángeles, de la ermita de San Diego del Monte. El tema preferido de los apaños en las parroquias, la purpurina. Les encanta una purpurina y unas flores y si está deteriorado, pues yo lo voy a hacer más bonito y le voy a poner cuantas más flores mejor, ¿no? La purpurina en poquitísimo tiempo se degrada completamente, se oscurece, es la cruz de los restauradores, de verdad que se lo digo. Bueno, otro tipo de intervenciones del motivo de por qué se restauraba, ¿no? Pues a veces hasta por cambios de uso o de iconografía. Esta hornacina pertenece al retablo de la Inmaculada de la Virgen de la Peña, de Francia. Anteriormente, también se le conoce como el retablo de los irlandeses, y anteriormente estaba dedicado a San Patricio. ¿Qué pasó? Que cambió de iconografía y pasó a ser de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Entonces, la hornacina central estaba de azul con un cielo precioso y unos angelitos muy buenos, además realmente, tienen calidad. Pero ¿qué pasa? Que lo habían hecho sobre la policromía original del retablo, barroca y vamos, acorde con el estilo del propio retablo. Entonces no había pudor en repintar encima. También pues por cambios en los gustos. Aquí no estoy muy segura de cuál fue el motivo del repintado de este retablo. Este es el retablo de la Inmaculada de San Marcos de Icó. Es un retablo precioso, exquisito. Pues estaba completamente repintado de marrón, lo vemos aquí, y verde, aparte de purpurinas, como ya les digo. Cuando empezamos a eliminar todos esos repintes, apareció un colorido fantástico, barroco, típico barroco. ¿El por qué? Pues por austeridad, simplemente, por momentos de posguerra o que había que mantener a lo mejor un cierto, pues eso, de ser austeros. No creo que sea el caso aquí. Yo sé que, por ejemplo, en la península ha habido casos que hasta por salvar el patrimonio, porque no fuera tan ostentoso ni tan llamativo, los repintaban para que parecieran, que no fueran de tanta calidad y no los expoliaran. Aquí, yo creo que aquí no es el caso, simplemente es por austeridad. Pero ya les digo, apareció precioso y completa, no es que ni siquiera tuviera ese repintado fuera porque faltaba policromía, apareció completamente.
Aquí esto es una de las últimas obras que he restaurado. Es otra de las obras exquisitas, muy bonitas. Pues también, como ven, cuando llegó al taller tenía el fondo completamente oscuro y después de hacerle analíticas y radiografías, vimos como debajo aparecía una guirnalda. Efectivamente, estaba la guirnalda completa y preciosa. Pues, no lo sé, gustos o... Entonces, para explicarles así un poquito qué es lo que nos solemos encontrar en el taller cuando nos llegan las obras, las intervenciones más frecuentes que nos solemos encontrar, ¿no? Como ya les digo, los repintes. Eso es matemático. Aquí, por ejemplo, el pelo del niño era de oro, sin embargo, le dieron un repinte marrón. En las carnaciones llegamos a encontrar hasta 3 policromías. Esta es la original, pero estaba debajo de esta y debajo de esta. Así era, llegó el niño al taller y en realidad era así. Y como ya les digo, sin mucha pérdida, no es que lo repintaran porque no tuviera policromía, a lo mejor tenía pequeñas pérdidas, pero lo repintaban completamente, 1, 2, 3 veces las purpurinas, lo que les decía. Sobre todo en los retablos. Es una forma, yo entiendo que es una forma rápida y que da un resultado inmediato de oro y de brillante, pero es que no tarda nada, absolutamente nada, en oscurecerse y degradarse. Como ven aquí, los restos del oro original se mantienen perfectamente, sin embargo las purpurinas oscurecidas por completo. Este es el frontal de altar del retablo del Señor de la Columna, de la catedral, recientemente restaurado. Lo siento porque la foto no es muy buena, la verdad, pero como ven estaba completamente repintado, todo lo que eran los oros estaban con purpurina, y aquí, que se había perdido el escudo, pues se inventaron ahí una forma de terminarlo. Sin embargo, cuando empezamos a quitar todos esos repintes, si bien es cierto que de mitad para abajo, desde aquí, faltaba, pero todo esto se conservaba y todo esto nos podía dar pistas de cómo poderlo reconstruir. Teníamos información suficiente para poderlo reconstruir. Las limpiezas en este caso, ya les digo, les estoy poniendo las obras que a mí me han resultado más llamativas. En este caso habían limpiado este es el retablo de Nuestra Señora de Guadalupe de la Gorborana, en Los Realejos. Es otra joyita, es precioso, es chiquitito, pues lo habían limpiado, pero lo habían limpiado bien, porque le quitaron el oro por completo. Como ven, quedan pequeños restos, pero es que todo lo demás ha desaparecido. Entonces, como ya les digo, con la buena intención de mantenerlos en buen estado, a veces se han cometido verdaderos sacrificios. Aquí durante el proceso de restauración, ven la mitad de la parte de acá ya está terminada, aquí todavía y de la mitad para allá está sin limpiar y con los escasos restos de oro que conservaba. Así nos lo encontramos y así fue cuando le volvimos a poner el oro. Hay que tomar a veces decisiones que pueden ser controvertidas o no. Cuando la proporción de policromía que falta o de dorado es pequeña, podemos reintegrar con otro tipo de pigmentos, no tenemos por qué usar oro. Pero en este caso era tan grande, o sea, faltaba el 95% prácticamente, que dijimos que no merecía la pena. La obra tenía el empaque suficiente como para volverlo a dorar, tal y como era en su origen, ¿no? Y decidimos emplear oro otra vez, de verdad. Nunca el pigmento te va a conseguir el resultado de la lámina de oro, ¿no? ¿Qué hicimos en este caso? Sí que procuramos hacerlo con una técnica diferente al original. El original es dorado al agua, nosotros lo doramos al mistión. Ese mistión es reversible, en cualquier momento se puede quitar, si más adelante se considera que
las técnicas van avanzando y hay una mejor solución, se puede quitar sin provocar ningún tipo de daño a la obra. Las aplicaciones de todo tipo de sustancias, con intención de abrillantar, con intención de dar pátina, con intención de... Antes se daban pues barnices, se daban aceites, y eso todos los años. Cada año, cuando a lo mejor antes de la fiesta o de salir en Semana Santa, una manita de aceite de almendra, un poquito de cebolla restregada así para que brillara. Claro, en el momento da pues esos buenos resultados, pero automáticamente todo eso se degrada. Son materias orgánicas que se degradan completamente. Este es el Cristo del cementerio, de la capilla del cementerio de San Juan. Estaba negro, negro, de verdad. Además es la capilla que en difuntos había la costumbre de encender las velas. Todo el hollín de las velas se quedaba impregnado en todas esas sustancias que les estoy diciendo, con lo cual se iba creando una capa que ocultaba pero por completo la policromía original. Y la suerte al restaurarlo es que estaba la policromía original casi al completo. Lo que yo llamo remedios de última hora. Hay que llegar a la procesión, ay Dios mío, que el dedo se partió, que el brazo ya no funciona, que lo tengo que vestir y no puedo. Pues ya empezamos con las cintas adhesivas, con los alambres, con las cuerdas, con los clavos, pues todo eso, a lo mejor una vez no pasa nada, pero cuando es todos los años, van deteriorando las imágenes muchísimo. En los cuadros hubo una práctica frecuente que era reentelarlos, ponerles un tejido por detrás, que claro, eso les daba una consistencia, los podían volver a tensar. Y ya les digo, todos esos remedios en el momento daban buenos resultados. ¿Qué pasa? Que a la larga, por ejemplo, los adhesivos que se empleaban para pegar esa tela por detrás solían ser a la gacha. Y la gacha no dejaba de ser un engrudo de harina, cola, todo eso se degenera, se pudre directamente. Además, la carcoma va ahí, pero es un manjar para ellas, ¿no? Entonces, todas esas intervenciones que en principio tuvieron buenos resultados, a la larga han provocado mucho daño en las obras. También los cambios de formato. Este es la Santísima Trinidad que está en el retablo del Señor de la Columna de aquí de la catedral. En su origen era un cuadro, un lienzo cuadrado. Pero ¿qué hicieron? Lo adaptaron a la forma que tenía el retablo y para ello lo recortaron. Como ven, mira, aquí lo pueden ver, ven que es recto por aquí y por aquí abajo. Ni siquiera era suficiente para cubrir toda la superficie. Ahora con la restauración, evidentemente hay que mantenerlo ya en el retablo, ya lleva formando parte de él pues siglos, ¿no? Y lo que hicimos fue crear un soporte que se ajustara exactamente al marco del retablo. Tuvimos que reintegrar tejido por aquí y aquí abajo también. El presente. A ver, hoy en día tenemos los conocimientos y los medios para conseguir salvaguardar nuestro patrimonio en las mejores condiciones de conservación posibles. Aún falta mucho por hacer, pero se está trabajando en la dirección adecuada, colaborando desde múltiples campos para lograrlo. Por una parte están las instituciones, que son responsables y que velan y se interesan por la conservación del patrimonio, ejerciendo control sobre las intervenciones que realizan. Con historiadores del arte, que nos asesoran muchísimo, que investigan continuamente y que nos aportan todos sus conocimientos. Los restauradores de hoy en día ya están formados en la universidad. Tengo que decirles que este es el segundo año que se imparte ya el grado de restauración en la Universidad de aquí de La Laguna. Cuando estudiamos en nuestra época había que salir fuera porque aquí no existía la especialidad, ¿no? Entonces son todos avances que se han ido consiguiendo. Los profesionales del ramo de la física y de la química, que ponen a nuestra disposición sus medios para conocer al detalle las características de las obras, sus composiciones y sus deterioros.
Bueno, con todo esto que hemos visto, hoy en día los criterios son completamente diferentes. Como les decía desde el principio, el criterio fundamental, el que se recoge en todas las cartas del restauro que existen por los que se sigue la normativa internacional, es el respeto máximo a la obra original. A veces es mejor no restaurar, dejarla tal y como está, pero respetando su integridad, como ya les decía, nos aportan datos históricos, nos aportan técnicas, nos aportan un montón de cosas que si nosotros las vamos a intervenir y las vamos a cambiar, va a ser mayor el desastre que el bien que queremos intentar hacer. Entonces, sobre todo la palabra es respeto, respeto al original. Otro de los criterios es que prevalece siempre la conservación antes que la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre pongo el ejemplo de nosotros mismos, de las personas. ¿De qué nos vale estar guapísimos de peluquería y maquillados si luego tenemos una enfermedad? Entonces, lo que tenemos que hacer es conservar, ver cuál es la enfermedad de la obra y atajarlo. Eso es lo primero, que después ya podremos reintegrarlo. Una persona, una obra me refiero, con un ataque de carcoma, por ejemplo, no va a sobrevivir muchos años, porque eso va actuando y la va destruyendo. Sin embargo, puede estar perfectamente sin un dedo, no pasa nada, a la obra no le va a pasar nada. Estéticamente sí, y aquí que estamos con cofrades, yo entiendo que de cara al culto y de cara a la devoción tiene que estar digna, ¿no? Y por eso se restaura, por eso se le reintegran las partes perdidas, pero en un museo, por ejemplo, no hace falta. En un museo vemos las obras clásicas griegas, están como estaban en el originalmente. No es necesario restaurarlas, sí es necesario conservarlas. Entonces, todos los tratamientos que nosotros le hacemos, lo primero que tenemos que hacer es encaminados a la conservación, a que perduren en el futuro. Y después la restauración ya es secundaria. Los requisitos de los materiales que usamos, fundamental. Todos los materiales tienen que ser inocuos. Esto quiere decir que a la obra de arte no le hagan daño. Muchos de los productos que existían anteriormente eran agresivos para la propia obra. Y ya no les digo para los restauradores, que todos sabemos que son productos químicos que al final hacen mucho daño, ¿no? Entonces siempre vamos a tender a buscar los materiales que sean inocuos. Tienen que ser reversibles, los que le comentaba antes. La restauración, igual que cualquier otro campo, cualquier otra disciplina, va avanzando día a día. Siempre van apareciendo cosas nuevas. Entonces, los materiales que nosotros hayamos empleado tenemos que poderlos retirar de la forma más fácil posible sin que le haga daño a la imagen. Tienen que ser inalterables, que perduren a lo largo del tiempo, que no vayan a variar y que no vayan a variar de cara a hacerle daño a la propia obra. Tienen que ser diferenciables. Eso quiere decir que la intervención que nosotros hagamos tiene que verse claramente que es una restauración del siglo, en este caso, XXI, y que la obra es del siglo XVII y el original es del siglo XVII. Eso se tiene que poder identificar para saber qué es el original y cuál es la restauración. Y sobre todo, y es algo obvio, de máxima calidad y específicos del mundo de la restauración. Cuando nos enfrentamos a una obra de arte, y eso es a lo que se tiende cada vez más, hay que invertir más tiempo en investigar cuáles son las causas, de qué está compuesta. Sobre todo tenemos que dedicar mucho tiempo al estudio de la obra. Para eso podemos valernos de análisis físico-químicos. Antes de nada hay que documentar gráficamente la obra, por medio de fotografías, por medio de planos, por medio de dibujos, todo aquello que deje constancia de cómo se encuentra la obra en el estado inicial, que quede constancia de cuáles son los procedimientos que se van a realizar en ella y de cómo va a quedar al final. Todo eso al final se recoge en una memoria que va a quedar para los archivos de las parroquias, los archivos del obispado, para que cualquier historiador, cualquier persona interesada pueda recurrir a ellas y ver y poder estudiar la obra
y todo aquello que haya parecido interesante o relevante acerca de la obra que quede recogido en una memoria que se pueda consultar. Nos es muy útil, por ejemplo, hacer alzados de los retablos, o de cualquier obra también se puede hacer, en el que se reflejen pues, diferentes cosas, los deterioros que pueda tener, los añadidos que pueda tener, las intervenciones anteriores que pueda, no sé, cualquier cosa que quede registrada. Un análisis con luz parece una tontería, pero es que es importante mirar la obra, mirarla. Muchas veces no se acuerdan lo de las costureras, de medir 10 veces antes de intervenir. Pues aquí lo mismo, tenemos que mirar 1000 veces antes de intervenir. Con diferentes tipos de luces, simplemente con una luz rasante, con una luz transmitida, nos va a dar información del estado en el que se encuentran las obras. Por ejemplo, aquí con una luz rasante, a simple vista a veces no se ven, pero podemos ver deformaciones, podemos ver craquelados. Los exámenes con luz ultravioleta facilitan, pero es una cosa muy sencilla y que realmente facilita mucho el conocimiento de cuáles son los deterioros de la obra. En este caso es San Amaro, de la parroquia del Rosario de Machado. Como ven, llegó al taller, bueno, tiene sus craquelados, tiene sus cosas, pero aparentemente tampoco la obra presentaba mucho deterioro. Sin embargo, al usar la luz ultravioleta vemos cómo está prácticamente repintado. Todo lo que aparece en oscuro es repinte. Tan solo quedaba original lo que es la cara y el cuello. Cuando le quitamos los repintes, vemos que los deterioros tampoco son tan grandes, que no había necesidad de haberlo repintado tanto, ¿no? Aquí sí que había algo de deterioro, pero el resto se conserva perfectamente. Pues con este simple foto con una luz ultravioleta, miren toda la información que podemos tener. El ultravioleta nos sirve también para, cuando nosotros estamos realizando la limpieza, asegurarnos de que estamos retirando todos esos repintes. Así es como estaba la obra, todo lo que ven en oscuro es repinte, vamos haciendo la limpieza y vemos, nos cercioramos de que no estamos dejando ningún tipo de restos, ¿no? Al final concluimos la limpieza y resulta que habían repintado toda esta zona por estos simples deterioros. Muchas veces las obras se conservan mucho mejor de lo que aparentan, ¿no? Esta foto me van a disculpar porque de infrarrojo. Yo no tengo infrarrojo, tendré que hacer una inversión porque es muy necesaria. Los infrarrojos, por ejemplo, nos dan información. El infrarrojo actúa, por ejemplo, reacciona sobre todo con el carbón. Y el carbón era lo que empleaban para hacer los dibujos, o el lápiz, ¿no? El carboncillo, el lápiz, es lo que empleaban para hacer los dibujos subyacentes de los cuadros, ¿no? Las primeras, los esbozos de lo que iba a ser un cuadro. Entonces, con infrarrojos podemos ver muchos arrepentimientos en los cuadros. Este, por ejemplo, es un cuadro de Tiziano, en el que aquí vemos la Santa Isabel de Hungría, creo que es, pero sin embargo vemos que hay otra figura femenina por la parte de atrás, que en el cuadro no se ve, pero bajo la luz infrarroja pues aparece. Entonces es otra de las herramientas que nos da mucha información. Las radiografías, lo mismo. Si se dan cuenta, de momento no hemos tocado la obra para nada, no hemos intervenido en ella para nada. Simplemente con diferentes técnicas, con diferentes luces, toda la información que estamos obteniendo acerca de ella. Este es el San Andrés de la Caleta Interián que antes les mencioné. Cuando llegó al taller, aquí tenía una masa sin forma. Cuando le hicimos la radiografía, vimos cómo tenía una fractura aquí y cómo para solucionarla le habían metido todo tipo de clavos, madera. Eso lo pudimos ver, ya les digo, sin tocar la obra. Cuando empezamos a restaurar y empezamos a quitar todas esas argamasas que tenía ahí, digamos, pues vimos como todo tipo de madera, telas, papeles, clavos, alambres, yo no sé ni todo lo que tenía el pobre hombre en la barba.
Aquí debajo aparecían pequeños bucles de la barba. Al ponerle todas esas maderas es que incluso perdió la posición natural del cuello, estaba así. Al colocarlo otra vez en su sitio, con los restos que quedaban en la parte superior y en la parte inferior de la barba, pudimos reconstruir, siguiendo más o menos el tallado, pudimos reconstruir otra vez un poco esos bucles. Y miren qué diferencia de, ya les digo, de lo que había a cómo se, ya les digo, era una intervención de urgencia, se les partió la cabeza y tenían algo que hacer pero cómo desvirtuaban las verdaderas obras de arte, ¿no? Esto es una cultura sevillana. Esta radiografía es del San José de Guamasa. Todos esos clavos que ven ahí son originales. No están provocando deterioro porque son originales. Desde que el escultor lo concibió, ya los llevaba. ¿Qué nos aportó esta radiografía? Que si la comparamos con otras obras de lo que yo les decía antes, que lo podíamos atribuir a Lázaro González Ocampo, vemos que era la forma de construir de otras imágenes, están así también, con todos esos clavos de forja, son antiguos. También vemos que la imagen está huecada. Toda esta zona aquí que vemos, este rectángulo, es hueco. Nos da muchísima información. Aquí sí que hay un deterioro, que este clavo está provocando esta grieta que tenía abierta la imagen, la había agrietado. Entonces, no solo nos da información de los deterioros, sino de cómo se realizaban las propias obras. Esto es una radiografía, pero de un cuadro, ¿no? El cuadro, el fondo estaba completamente negro. Cuando hicimos la radiografía vimos que aparecían esas manchitas, ¿no? Cuando empezamos a quitar el repinte, vimos como todo el fondo intentaba imitar un damasco, precioso. ¿Por qué lo repintaron? No lo sé, lo que les decía antes, por cambio de gustos, por austeridad, no lo sé. Otro de los análisis que nos da un montón de información son las estratigrafías. Esto es una foto de un corte hecho en una pequeña muestra de policromía. Nos da la sección de las distintas capas que componen esa policromía. Aquí vemos como la capa 1, que es esta, la más gruesa, es la capa de preparación. Esta capa que ven aquí es una imprimación. Esta es la propia película pictórica, es roja. Esto pequeñito que ven aquí, muy finito, es la protección, es el barniz o la pátina que es original. Esta, la número 5, es un repinte. Y esta, la 6, es otra protección, pero que no es original. Entonces, simplemente extrayendo una muestra muy pequeñita de policromía, pues también podemos tener toda esa información. Podemos saber un poco la historia de la obra, cuáles son los estratos originales y cuáles son los que les han ido añadiendo. Aparte de eso, las estratigrafías también consisten en analizar de qué está compuesta cada capa. Entonces, por ejemplo, en la primera capa de todas, que es la preparación, pues sabemos que el aglutinante, analizado químicamente, nos dicen que es una proteína, que es una gelatina, y que la carga es una tierra roja y un sulfato cálcico. Entonces, toda esa información nos va a servir después a la hora de ver qué materiales vamos a emplear, que sean compatibles y que no deterioren los materiales originales. Esto es otra estratigrafía del retablo de la Inmaculada de Icod, que les dije que lo habían repintado de marrón y verde, ¿no? Cuando hicimos la muestra veíamos que la capa de preparación era blanca, un sulfato, que tenía la policromía roja y que sobre ella había otra policromía marrón. Cuando empezamos a hacer las catas, pues efectivamente, eso es lo que apareció. Policromía original roja y sobre ella todo este repinte marrón. Y miren qué maravilla había debajo. Podemos hacer, no siempre hay presupuesto para contar con estratigrafías, por ejemplo, son relativamente caras, ¿no?
Cuando no nos queda más remedio, tenemos que hacerlo manualmente y podemos hacer catas de prospección y es simplemente ir quitando con bisturí capa a capa y vamos viendo desde lo que estamos viendo ahora mismo, que es un barniz muy oscurecido, que sería la capa 4, debajo de eso hay un repinte, otro repinte, el original, y aquí vemos ya el estuco y la madera. En el San Andrés de la Caleta de Interián, pues ahí lo mismo. Hicimos varias catas de prospección y veíamos todas las capas de repinte que iba teniendo, que el santo era verde y rojo, y finalmente descubrimos que tenía una preciosa decoración floral gris, negra y con unas pequeñas florecitas doradas. Lo que yo les decía antes, si una restauración no tenemos esta posibilidad de comunicarla y de que a medida que se va haciendo el proceso de restauración podamos explicarlo a las personas, nos llevamos un San Andrés verde y rojo y les devolvemos esto. Y entonces lo primero que piensan es, pero es que me lo pintaron, es que no era así. Entonces cuando vamos explicando poco a poco en qué van consistiendo los trabajos, pues se van dando cuenta yo creo que se entiende. Entonces así, con esta comunicación creo que no hay lugar a confusiones ni a polémicas. Los test de solubilidad se trata de probar los diferentes productos que nosotros vamos a emplear en las limpiezas, en las consolidaciones y ver cuáles son los más adecuados para que, como les decía antes, no afecten a los materiales originales. Los tratamientos más frecuentes que hacemos hoy en día en restauración. Estos son los más desagradecidos. Nadie nunca te dirá, ¡ay, qué bien que limpiaste el retablo por detrás! No, pero es que son los fundamentales. Fíjense la cantidad de escombros de polvo de años y años. ¿Qué pasa? Esto provoca deterioros de muchas formas. Provoca deterioros por el peso de todo eso que tienen que soportar las estructuras, en este caso de un retablo, ¿no? Es una atracción, es un foco de humedad, de carcoma. Son cosas que son básicas, que no son tampoco tan costosas y que son necesarias. Si yo les vengo a decir hoy, a hablar de restauración y les enseño esto, dirán, ¿y para eso fuiste a la universidad? Pues sí, porque es fundamental. Las desinsectaciones, lo que yo les decía antes, una reintegración de color es preciosa y es lo más llamativo de una restauración, pero es que lo fundamental es atajar los problemas de verdad que tengan las obras. En este caso, y en Canarias, es preocupante por nuestras condiciones climáticas el tema de la carcoma. Entonces, hoy en día, ahora les explicaré hacia lo que se tiende en el futuro, pero hoy en día no nos queda más remedio que inyectar o impregnar las maderas con químicos, con un producto químico que las intente matar, pero no son efectivos. No son efectivos. En ese campo hay que seguir investigando mucho. Las fijaciones y el sentado de color. Como ven, debido a la humedad, se ha perdido completamente la policromía y el dorado, dejando la madera a la vista. Se ha perdido incluso hasta el estuco. Y las láminas que quedan están muchas veces no las puedes ni tocar, se te caen. Entonces, lo primero es fijar todas esas capas, intentar recuperar todo lo que podamos, lo que haya quedado ahí, intentar que no se pierda, ¿no? Entonces, tenemos que fijarlo y consolidarlo. Se hace inyectando el adhesivo que sea, en cada caso particular, y luego con una espátula térmica, mediante calor y presión, pues irlo fijando. Lo mismo en cuadros, ¿no? La eliminación de los elementos perjudiciales, que ya es lo que les comentaba antes, ¿no? Los apaños de estos de última hora, que cuando terminas la restauración dices, pero madre, si tengo para montar una ferretería. Cableado eléctrico, todo tipo de elementos metálicos, tornillos, clavos, no sé, ni cuántas cosas nos encontramos, ¿no? Pues todo eso, eliminarlo.
Los elementos metálicos que sean originales no los podemos quitar, eso hay que conservarlos. Muchos están oxidados y tenemos que parar esa oxidación. Entonces lo que hacemos es limpiarlos bien mecánicamente y protegerlos con un producto. Las limpiezas son un tema controvertido y quizás es la parte más delicada de la restauración. Tenemos que procurar siempre que sean progresivas. No podemos ir directamente al original porque posiblemente lo dañemos. Entonces tenemos que ir poco a poco y viendo cómo va reaccionando, cómo podemos ir quitando las capas superficiales sin llegar a hacerles daño al original. Entonces por eso tienen que ser progresivas, comedidas y moderadas. Lo que les decía, este es el Cristo de la capilla del cementerio de San Juan. Empezamos, como ven aquí, empezamos con la mitad de la limpieza, pero es que esta aquí, todavía podemos limpiarla aún más. Entonces vamos progresivamente, ahondando cada vez más hasta intentar llegar al original. Como ven, apareció completa la policromía. Esta es la zona de la espalda, como están... Gracias a Dios, porque cuando empezamos a restaurarlo no sabíamos exactamente qué nos iba a aparecer debajo, ¿no? Y gracias a Dios apareció por completo. Las reintegraciones de todo tipo, de volumen o de color, tienen que estar sobre todo documentadas, si no es mejor no hacerlas, porque para hacer una falsificación o inventarnos cosas que no son de la imagen, por lo que les decía antes del respeto al original, a veces es mejor parar si no estamos seguros. Tenemos que documentarnos muy bien antes de ponernos a reintegrar, ¿no? Lo que también les comentaba, tienen que ser reversibles, las podemos quitar en cualquier momento de forma fácil sin que afecte a la obra. Tienen que ser limitadas. No podemos, como se había venido haciendo hasta ahora, por una laguna así, repintar toda una cara, ¿no? Tienen que ser diferenciables y, como ya les dije antes, los materiales de calidad. Aquí escogí esta imagen, es del tablero, un San Francisco, precioso, que también lo encontraron un poco abandonado y al final resultó ser una joyita, ¿no? Tenía un problema gravísimo de carcoma. Todo esto que falta aquí de madera es producto de la carcoma. Estaba ahuecado por dentro, tuvimos que consolidar mucho. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esta reintegración? Aquí teníamos suficientes datos como para, por medio de seguir las líneas un poco de la talla, poderlo reconstruir otra vez. Pero se reconstruye con una resina, no con madera, para que sea diferente, para que sepamos cuál es la reconstrucción y cuál es lo original. Una vez que tenemos el volumen ya conseguido, aplicamos esa capa de preparación que tiene la propia obra, a ser posible con materiales afines a ella, ¿no? En este caso es estuco tradicional. Luego reintegramos lo que sería la capa de bol, que es la capa sobre la que se pega el oro. Y aquí sí que no empleamos oro original porque es poco lo que hay que reintegrar. Entonces tiene que ser con un material diferenciable. Y empleamos pigmentos, son pigmentos dorados, es mica lo que se emplea. Y como ya les digo, como teníamos la información de cómo era el estofado, pudimos por medio de plantillas pues volver a reconstruir todo lo que es la policromía del estofado y el dorado. Pero ya les digo, siempre y cuando tengamos información suficiente para poder hacerlo. Si no, no podemos inventarnos las cosas, porque ya dejaría de ser una obra del siglo XVII y sería algo actual. Como ya les digo, pues por medio de plantillas, sacamos plantillas del original y fuimos reproduciéndolas poco a poco y conseguimos reintegrarlo. Esas reintegraciones, en el caso anterior, era un estarcido. Las reintegraciones de color, lo que yo les decía, tienen que ser diferenciables. Por eso se usan diferentes técnicas, pero una de ellas es el puntillismo. Se trata de conseguir el color, pero a base de puntitos, de manera que si nos acercamos podemos ver cuál es la reintegración
y qué es lo original. Aquí está con un macro, no sé si lo pueden apreciar. ¿Ven la zona de puntitos? Esto es original, esta es la reintegración. Todo esto es reintegración. Otro método, por ejemplo, es el rigatino, y es a base de líneas. A cierta distancia no se aprecia, y uno lo mira y se integra perfectamente, pero si te acercas, ves exactamente dónde está la reintegración. En el caso del dorado, como ya les dije antes, en caso de que haya que emplear oro de verdad, lo que vamos a hacer es que la técnica que vamos a usar para diferenciarlo es, por ejemplo, en este caso es el mistión. Ese mistión lo podemos retirar fácilmente, con lo cual nos llevamos la lámina de oro y el mistión y se queda la obra tal y como estaba originalmente. Y otra cosa muy importante ya para finalizar lo que es la restauración es proteger la obra y proteger las intervenciones que hemos hecho nosotros. Para eso se aplican capas de barniz de diferentes resinas dependiendo de la obra, de lo que necesite, pero es importantísima esa protección porque va a evitar que los daños se produzcan directamente sobre la obra y que la suciedad o que cualquier mancha o lo que sea esté en esa capa de protección, que en un momento dado se pueda quitar fácilmente sin que llegue a dañar al original. Y el futuro. El futuro va encaminado, lo que yo les hacía un poco la similitud antes con la medicina, a estudiar más que a intervenir. Tenemos que, cuanto más acertemos en el diagnóstico de las cosas, mejor podremos elaborar un proceso para que sea concreto y certero. No andemos probando cosas diferentes, sino cuanto más conozcamos del deterioro, más podemos buscar el remedio adecuado sin tener que intervenir tanto en las obras. Se tiende a intervenir, como ya les digo, lo menos posible y con los métodos más inocuos posibles, tanto para ellas como para los restauradores. Se tiende a prevenir y a actuar directamente en las condiciones medioambientales y en la manipulación de las obras para evitar los deterioros. Más que, como ya les decía antes, conservar más que restaurar. Prevenir más que restaurar. Si tenemos una imagen que tiene un problema porque el techo hay goteras, pues a lo mejor en vez de restaurar la imagen lo que tenemos que hacer es restaurar el techo, ¿no? Entonces, intervenir menos en las obras y más en las condiciones adecuadas para que esas obras se mantengan en el futuro. Aquí les he puesto un par de palabras que es lo que está ahora más actual, ¿no? Términos como anoxia, lo que les decía antes. Para prevenir la carcoma, hasta ahora lo que hemos intentado es inyectar productos que maten a la carcoma, pero son muy tóxicos y encima es que no son efectivos. La carcoma al tiempo vuelve a aparecer. Son procesos que hay que repetirlos porque si no, no son efectivos, ¿no? Entonces la anoxia consiste en aislar la obra del oxígeno, con lo cual lo que conseguimos es que la carcoma muera por falta de oxígeno. Y no estamos haciéndole nada a la obra, no estamos inyectándole ningún producto ni interviniendo en ella para nada, tan solo la estamos aislando, para eso se saca el aire y se inyecta otro, por ejemplo se usa el argón, se saca el oxígeno, se inyecta argón y ante la falta de oxígeno la carcoma muere. Eso es lo que ahora mismo se está empleando en todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que se están dando cuenta también de que no es efectiva al 100%, porque la carcoma se hace resistente, se adapta a esa falta de oxígeno. Entonces, como ya les digo, se ha avanzado mucho, pero es que esto es una cosa que está en continua evolución. Hay que seguir investigando día a día. Las limpiezas. Paolo Cremonesi es la eminencia ahora mismo que está dando conferencias por todo el mundo de cómo realizar las limpiezas. Es lo que les he venido diciendo todo este tiempo. Mínima intervención, productos cada vez más inocuos, que no hagan daño. Entonces se basan en unos test de solubilidad
en estudiar de qué está compuesta, por ejemplo, el barniz que queremos quitar y buscar exactamente la sustancia que elimine ese barniz en concreto. Se los cuento así como por encima para explicárselo de alguna manera rápida. Es mucho más complicado, pero se trata de eso, de cada vez estudiar más, conocer más para usar el producto adecuado que elimine eso en concreto, ¿no? Las enzimas, por ejemplo, hasta ahora se ha venido utilizando disolventes, decapantes, cosas súper agresivas, cosas muy tóxicas. Las enzimas, por ejemplo, la saliva es una enzima natural y limpia, que aunque parezca una cosa así, pero es muy efectiva. Entonces se han conseguido sintetizar diferentes enzimas que actúan sobre diferentes tipos de suciedad, de barnices. Entonces son cosas muy inocuas para la obra. En ese es el camino en el que se está trabajando. Y nada más. Gracias a todos por su atención. Si alguien de la sala quiere realizar alguna pregunta a doña Candelaria, puede hacerlo. El producto que utilizas para llegar a la capa original, ¿no te puedes arriesgar a que también incluso deteriore la capa original? Claro, ¿Qué ha pasado, no? claro. Por eso es lo que les decía, cuanto más analítica podamos hacer, cuanto más conozcamos cuál es el original y de qué está compuesto, sabemos más certeramente cuál es el producto que no le va a afectar. Hasta ahora, bueno, podemos ir probando con pequeñas, si no disponemos de una estratigrafía, por ejemplo, pues lo que yo les decía del test de solubilidad, podemos ir haciendo pequeñas catas y ver cuál es el producto que lo elimina sin hacerle daño, a base de un test simplemente. Pero hoy en día, con lo que les decía del profesor Paolo Cremonesi, ya eso no tenemos que irlo probando en la obra, sino ya eso lo vamos a hacer fuera. Y ya vamos a saber exactamente cuál es el producto para emplear. Y otra pregunta, cuando haces, por ejemplo, que falta un brazo o un dedo o eso, ¿siempre utilizas las resinas o intentas también a lo mejor conseguir, pues yo qué sé, si es de TEA, por ejemplo, intentas conseguir ese tipo de material o siempre intentas hacerlo a través de... Por criterio, por criterio, como yo les decía antes, por reversibilidad, porque sea distinto y que se pueda diferenciar lo que es la intervención de lo que es el original, se trata de hacer con otro tipo de material. Por eso, seguramente, pues la madera, antiguamente se pensaría así, que es lo más adecuado, ¿no? Y hacerlo tal y como era la imagen. Pero es que hay que diferenciarlo. También ese dedo que nosotros pongamos, tenemos que poderlo quitar, porque en algún momento necesitamos que la obra esté originalmente como era, eso se tiene que poder quitar fácilmente. Entonces las resinas nos permiten eso. Son estables, no afectan a la obra, son fáciles de trabajar. ¿Y ese criterio depende de cada restaurador o es una norma general? Es normativa general, sí. En primer lugar, felicitarla por su trabajo y nada más que hay que ver su trabajo y en la catedral lo tenemos muy cerca. Pero me gustaría, cuando se hace un trabajo como el que se hizo en el San Andrés de la Caleta, que parece el hermano de San Andrés, no se parece en nada, el impacto que eso produce cuando es una imagen con mucha devoción, hay que explicarlo bien, porque si no, es una imagen que tiene mucha devoción en la Caleta, y viéndolo, vamos, ya le digo, parecen dos San Andrés diferentes. Entonces, eso hay que llevarlo muy bien, porque si no, los comentarios, como pasó con el Cristo de Tacoronte, cuando lo limpiaron y lo pusieron blanco. Efectivamente. Pero lo que yo les decía, yo creo que con la posibilidad de comunicarnos entre todos, y a lo mejor no solo los restauradores, sino los historiadores,
valernos de todo un equipo que pueda refrendar todo eso que estamos haciendo, ¿no? Que dé garantías de ese trabajo. Y sobre todo, en el caso de San Andrés, nuestra vida corrió peligro, porque decían, ¿cómo esto te matamos? Y yo, ay Dios mío, mi vida, qué responsabilidad. Pero venían a lo mejor cada 15 días, venía una comisión de un grupo de personas, venían al taller y iban viendo el proceso a diario. Entonces ellos mismos eran los que luego les transmitían también al pueblo lo que se estaba haciendo. Finalmente se hizo una charla y se explicó para todo el pueblo, todos los pasos, más o menos lo que yo les he mostrado ahora. Y yo creo, sigue existiendo la gente de antes. Es que yo me acuerdo, yo lo conocí así, ¿no? Siempre queda esa cosa a veces, ¿no? Pero yo creo que se entiende. Yo creo que si se explican las cosas se puede comprender. Sí, bueno, yo quería hacerle primero felicitarle y darle por la exposición y darle las gracias por cómo nos ha ilustrado de todo un proceso que a veces desconocíamos, que muchas veces criticábamos y ahora yo creo que tenemos más elementos para poder valorarlo, ¿no? Antes nos comentabas las soluciones de última hora, los clavos, los alambres, etc. Pero luego, sobre todo en el mundo de las cofradías, hay una ultimísima hora muchas veces, que es cuando dicen, vamos a limpiar las imágenes, vamos a limpiar no sé qué. Y ahí también me da la impresión de que metemos la pata tremendamente. ¿Qué nos recomendarías también de eso? Es una pregunta, digamos, más mundana, más sencilla, pero yo creo que clave para la preservación del patrimonio. Como ya les decía, al final de la memoria esa que nosotros entregamos cuando hacemos una restauración, al final damos toda una serie de recomendaciones de cómo conservar las obras en el mejor estado posible. Entonces, solamente se trata a veces de mantenimiento, de cosas lógicas. No hace falta limpiarlo, porque si se acaba de restaurar, por ejemplo, o una imagen antigua o lo que sea, no podemos emplear ningún tipo de producto, no podemos tan solo, a lo mejor con un plumero, quitar polvo, pero no vamos a quitarlo el día antes de la procesión, porque no lo vamos quitando semana a semana o cada 2 semanas, es mantener, más que a última hora tener ya que intervenir de una manera más. Y también, por supuesto, estamos los restauradores aquí, cualquier duda, esto mismo que estamos haciendo ahora, se puede hacer si se requiere por parte de cualquier parroquia o el obispado procura, por ejemplo, que esas cosas se hagan. Cuando se restaura una obra, que procura que se dé esa charla a los vecinos y que no se vea la restauración como algo científico y de museo. Estamos para cuidar nuestro patrimonio, que al fin y al cabo es de todos, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda informar, pues no hay problema. Sí, por el fondo. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte la charla porque he aprendido muchísimo, me ha gustado mucho. A ver, nos hablas de la conservación del patrimonio y yo lo que sí que quería preguntarte, ya que me imagino que ya llevarás muchos años, ¿estamos suficientemente cubiertos con la conservación de ese patrimonio, tanto en personal como en la economía? Porque imagino que si hay mucho patrimonio que conservar, ¿quién da visto a que esto se conserve? Porque me parece que todo el proceso que estás contando es muy largo y hay muchas imágenes en muchas iglesias y muchas que no conocer. Sí. Gracias. Se está haciendo bastante y en los últimos años cada vez más. Desde las propias parroquias cada vez hay más conciencia del valor que tienen, de lo que tienen. Entonces cada vez más, lo que les decía antes, cuanto más se conoce algo, más se quiere y cuanto más se quiere, más se cuida. Entonces, si por ejemplo quitamos las administraciones, que ya les digo, de unos años para acá se está haciendo bastante, con poco se está haciendo bastante, desde las propias parroquias yo veo que también hay un interés por mantener sus iglesias en buenas condiciones. Entonces a veces se sacan fondos de donde no los hay muchas veces, ¿no? Y lo que sí hacen falta presupuestos, pero también hace falta esa conciencia, que yo creo que es lo más importante, porque cuando uno está concienciado, mueve montañas. En el Puerto de la Cruz, por ejemplo, antes lo estábamos comentando, el padre Ángel, que murió, la verdad, una pena,
madre mía, lo que trabajó ese hombre, lo que movió, lo que hizo ventorrillos, rifas, no sé cuánto. Tiene la Peña de Francia preciosa. ¿Qué pasa? Que una vez que se empieza esa rueda, digamos, esa sinergia, se van sumando, la gente se va sumando, las administraciones se dan cuenta, apoyan. Yo creo que si hay conciencias, todo se empieza a mover. Y si se aunan voluntades, se pueden conseguir muchas cosas. Sí me parece curioso lo que has dicho del mantenimiento. Sí que es verdad, yo creo que también es un tema de mantener. Hay muchas iglesias que a lo mejor no pasan el primer año, Sí. y pasan años y ya no. Seguramente si hubiera mantenimiento continuado, Sí. por parte de la propia iglesia en sí, Ahí vamos a otro tema. menos que restaurar y menos que tratar. Claro. Yo lo que me estoy dando cuenta es de que en la sociedad está habiendo una carencia por parte, por ejemplo, de la gente joven de implicarse con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ya no digo, aquí hay diferentes ideologías y cada uno puede creer o puede motivarse por muchas cosas. Y si no es por un tema de fe, podría ser también por un tema de patrimonio, de tu historia, de tu cultura, ¿no? Entonces yo veo que los que se están encargando de las iglesias, no en todos sitios, hay mucha gente implicada, pero a lo mejor en pueblitos más alejados es gente mayor y que no pueden directamente, hacen lo que pueden. Entonces, volvemos a lo mismo, a la conciencia, a la cultura, a la educación, a proteger lo nuestro. Sea por un tema de fe, sea por un tema cultural, simplemente. Si conseguimos eso, yo creo que habría podríamos conservar las cosas mejor. Me ha dado una clave, que conocer es cuidar, si no nos conocen, Sí, podemos acercarnos más a los centros escolares, que los Sí. niños y niñas conozcan más sí, 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 temas, ¿no? Que a lo mejor a lo mejor aprenden ahí también. sí, es así. Bueno, hay otro señor que quiere la última pregunta porque ya la hora... Muchísimas gracias por lo que nos has contado, porque es fantástico lo que hemos visto. Yo por lo menos me he sentido impresionado. ¿En algún momento ha habido alguna obra que se te haya puesto por delante y que hayas dicho, uy, esto va a ser muy complicado, mejor no lo hago, o hay que hacerlo porque hay que hacerlo? No sé si es una pregunta un poco comprometida. El caso, Es que veo cosas ahí que digo, pero es que es tremendo lo que hay que hacer para recuperar una obra. el caso de la escultura que les puse de Perdigón, la primera que les puse de todas, queda tan poco de original. Por otra parte, la intervención de Perdigón tiene 118 años. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Te tienes que plantear, pues, qué es lo más adecuado para la obra. Al fin y al cabo, eso forma parte esa intervención ya forma parte de su historia también. Lo que vas a intentar reintegrar va a ser el 75%, con lo cual ya va a ser más una obra del siglo XXI Entonces son cosas que a veces es mejor conservar simplemente, ¿no? Si hay deterioro, atajar el deterioro, nada más, y parar. Pero bueno, he sido arriesgada y temeraria y a veces me he metido con cosas que digo, vamos a ver qué sale, y al final, bueno, al final sale. Y te llevas muy gratificante. Muy bien. Yo quiero felicitar a la ponente por la magnífica exposición que nos ha brindado y agradecerle los conocimientos que esta tarde nos ha transmitido. Desde luego ha sido muy clara la conferencia y muy bien ilustrada. Muchas gracias, Candelaria. Las puertas de esta casa están abiertas para cuando quieras realizar alguna conferencia. Agradecerles también al cofrade mayor, don José Carlos García, así como a todos los miembros de la cofradía, nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad de La Salle, por tenernos en cuenta. Un año más, son 16, me parece, 16 las jornadas cofrades que realizan, y tengo entendido que llevan muchos años haciéndolos en esta casa.
bueno, el jueves nos vemos, pero el próximo año espero que estemos todos aquí presentes de nuevo. Gracias a todos, buenas noches, y a la ponente le ofrecemos un pequeño obsequio que nosotros no tenemos dinero, pero como somos una sociedad que tiene una biblioteca, unos fondos muy importantes, pues lo que podemos ofrecer son unos libros para ilustrar más. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.